Tenemos hoy para tratar este tema. Hay también capítulo de llamadas telefónicas para todas aquellas personas que quieran intervenir. Tenemos, como decimos, a la doctora doña María Jesús Moro Sánchez, jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital de la Seguridad Social Virgen Blanca, que es natural de Alba de Tormes, de Salamanca, y que lleva en activo 17 años, de los cuales 5 de ellos los pasó desarrollando sus labores profesionales en el Clínico de Salamanca y 11 en nuestra capital, en el departamento que hemos dicho. Buenas tardes. Buenas tardes. Tenemos también con nosotros, como colaborador habitual, a nuestro compañero Javier Arias, que va a hacer prácticamente de portavoz y moderador del tema. ¿No es así, Javier? Sí, buenas tardes, amigos oyentes. Cuando quieras podemos entrar en materia. Bueno, yo antes, como vamos a hacer preguntas por ambos lados, igual que a nuestros oyentes, las que recibamos, lo que sí quiero hacer constancia que la doctora nos ha dicho que no utilicemos la palabra usted, o sea que podemos utilizar el tuteo. De acuerdo. Comenzamos con una pregunta que creo que es elemental. ¿Qué es el SIDA? Bueno, yo voy a intentar en todas las preguntas que me hagáis esta tarde el hablar para todas las personas que me están escuchando. No, o sea, entendiendo que no va a ser para médicos, ¿no? Voy a emplear el lenguaje lo más posible normal, lo más normal posible. Pues el SIDA es, como dicen las siglas, que son siglas, o sea, el SIDA son 4 siglas, que es un síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esto se caracteriza porque las personas que lo padecen pues tienen muy disminuidas las defensas naturales, lo cual les puede llevar a la muerte, ¿no? La causa del SIDA, o sea, de esta inmunodeficiencia, es un virus nuevo que tiene apetencia por los linfocitos T4, que son los ayudadores de la inmunidad, y como consecuencia, pues lógicamente falla la inmunidad. Y este fallo de la inmunidad pues lleva a padecer y a morir incluso por una serie de enfermedades que no afectan a las personas que tienen una inmunidad íntegra, pero que frente a estas enfermedades es muy difícil, prácticamente imposible luchar cuando una persona tiene sus defensas pues no íntegras, otra vez por emplear la misma palabra. Y estas infecciones pues son muchísimas, ¿no? O sea, son variadas, pero fundamentalmente son infecciones pues por protozoos, por helmínticos, pues como la tosoplasmosis, por ejemplo, o infecciones por hongos como la candidiasis. María Jesús, ¿esto quiere decir que es la forma como se transmite el SIDA? No, esto es la forma, digamos, de padecerlo. Esas enfermedades que habitualmente no dañan y no matan a una persona sana son las que van a dañar y a matar a una persona que tiene esa inmunodeficiencia adquirida, a esa persona que tiene el SIDA. ¿Se conoce, María Jesús, el agente causante del SIDA ya? Pues sí, es un virus. Ya os he dicho antes que es un virus que produce este fallo en la inmunidad. Es un virus del grupo de los retrovirus y tiene apetencias por los linfocitos T4, por eso también se llama linfotrópico. O sea, va a destruir a los linfocitos que nos están ayudando a nuestra inmunidad, a protegernos. Yo solamente quería decir una cosa respecto a lo de la inmunidad, muy elemental, pero para que nos hagamos un poco idea de lo que es. No es que el fallo de la inmunidad en las personas solamente vaya a estar condicionado, este fallo, por el virus que transmite, o sea, que produce el SIDA. Esta inmunodeficiencia no se va a producir solamente por este virus, sino que en el organismo hay otra, quiero decir, en el hombre, hay otra serie de causas que le van a llevar a una inmunodeficiencia ya desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Pero que no hay que confundir con el SIDA, estas otras inmunodeficiencias, como pueden ser, por ejemplo, pues tipos de tratamientos con corticoides, con citostáticos, o el padecer un tipo de cánceres como las leucemias, los linfomas, el Hodgkin, también incluso carencias nutricionales en los niños le llevan a una inmunodeficiencia, y también pues hipogamas, globulinemias congénitas. La diferencia de estas causas con el SIDA es que en el SIDA el fallo de la inmunidad es producido por un virus que se transmite y se contagia a otras personas. Y en estas otras causas que he dicho antes, pues el fallo de la inmunidad es un trastorno secundario a los tratamientos, a la enfermedad cancerosa, etcétera. O sea, eso es así, quiero decir que no hay que confundirlo. Solamente que aquí el fallo de la inmunidad no es porque tú tengas un cáncer, sino es por un virus, en el caso del SIDA. Estabas hablando y has empleado, cuando has hablado de personas, el término masculino, hombre y niños. ¿A quién afecta?
o puede afectar a cualquier persona de género masculino o femenino? Bueno, pues claro, claro que afecta a todo tipo de personas, pero quizá antes de hablar a quién afecta tendríamos que ver un poco cómo se transmite para La entender. transmisión. Es que como estabas hablando generalmente empleando el masculino, has dicho hombre y niño. Bueno, hombre lo digo en sentido genérico de ¿no? humanidad. Efectivamente, es que... O sea, hombre sí, como especie humana. Sí, Era en ese sentido. Y en el niño, porque también los médicos empleamos el niño para decir niños y niñas, claro. Sí. Entonces, explícanos un poquito cómo se transmite. Bueno, pues el virus se ha aislado en la sangre en el 85% de las personas que tienen anticuerpos positivos frente al virus. O sea, se ha aislado el virus como tal, en la sangre y también en el semen y en la saliva. Por lo tanto, pues está claro el medio de transmisión de este virus. Se transmite a partir de la sangre, del semen y de la saliva, pues compartiendo agujas, sobre todo drogadictos, también por agujas de acupuntura, por maquinillas de afeitar, cepillos de dientes, pues todas estas cosas que pueden estar contaminadas por sangre y que no se hace una limpieza muy buena de ellas, ni esterilización ni nada, lo usa otra persona, puede contagiarse por ese sentido. Por el semen, bueno, pues está claro, ¿no? El contacto sexual íntimo. Y con la saliva, pues por el beso, aunque en menor grado, ¿eh? Este contagio es muchísimo menos arriesgado que, por ejemplo, a partir de agujas a través de la sangre, ¿no? De todas maneras, este virus se inactiva por el calor a 38 grados y también se inactiva por el alcohol, por la lejía, por el éter. O sea que las personas portadoras normalmente pues tienen una serie de indicaciones dadas para no contagiar a los demás, ¿no? No solamente el avisar, el que son personas que tienen este riesgo, vamos, por lo menos a las personas que les rodean, me refiero a familiares y tal, en que están en contacto, sino que ante cualquier pequeña pues herida, vamos a suponer, que produce sangre, se contaminan las superficies, ¿no? Y entonces con lejía diluida en agua, pues se puede limpiar perfectamente y queda estéril. Vamos, no son personas que haya que tacharlas, que no se pueda convivir con ellas en absoluto, ni muchísimo menos, ¿eh? O sea que sabiendo uno el riesgo que tiene de transmitirlo, pues puede poner todos los medios para no hacerlo, ¿no? Bueno, ¿cómo se sabe si una persona lo padece? Bueno, pues mira, se sabe si una persona lo padece por la determinación de los anticuerpos frente al virus. Pero yo quiero hacer algunas salvedades a este respecto. El tener anticuerpos positivos, o sea, tú te haces un análisis de anticuerpos frente a este virus y dan positivos, por ejemplo, solamente significa que esa persona ha estado en contacto con el virus, o sea, que se ha contagiado, porque ha formado anticuerpos frente al virus. Y también que va a transmitir la enfermedad y que puede contagiar a otros, o sea, que es un portador, aunque él esté clínicamente sano durante años o aunque no vaya a padecer la enfermedad, pero la va a transmitir. Entonces nos encontramos con que hay portadores sanos. Luego, más adelante, esto puede progresar al cabo de años, no se sabe cuándo puede ser, y puede progresar a lo que llamamos el complejo relacionado con el SIDA. O sea, esta persona va a tener una serie de síntomas clínicos determinados, unos signos clínicos que el médico va a ver y también va a tener una alteración de algunas pruebas analíticas específica su alteración en el SIDA. Esto es lo que llamamos complejo relacionado con el SIDA. Ya no es un portador sano, ya es un portador, digamos, con un inicio, digamos, de enfermedad. Más adelante ya se puede llegar a padecer la enfermedad como tal, o sea, las personas que hemos visto pues que muere por el SIDA. No es que el SIDA sea una enfermedad en sí, es que va a padecer esa serie de enfermedades que he dicho antes, que en condiciones normales de inmunidad no las padecería, pero que al tener afectados sus linfocitos y su inmunidad estar afectada por el virus las va a padecer, que son todo eso que decíamos antes, pues unas infecciones oportunistas, incluso un tipo de cáncer como es el sarcoma de Kaposi y el linfoma que está simplemente localizado en el cerebro. O sea, la enfermedad del SIDA, por lo que se muere la gente, es por esas otras enfermedades. No es que el SIDA sea una enfermedad como, por ejemplo, tú diagnosticas una hepatitis. El SIDA lo diagnosticas y esa persona se muere por múltiples causas o por una sola, o por unas cuantas o por una sola, otras enfermedades es por las que se muere. Decías, María Jesús, que el agente transmisor, en este caso una persona, puede padecer o no puede padecer el SIDA. Eso es.
solamente una pequeña proporción de estos individuos que tienen los anticuerpos positivos y que se encuentran sanos, solamente una pequeña proporción, no todos, pues desarrollarán el SIDA, o sea, desarrollarán el complejo y, digamos, luego ya se van a infectar por esos otros agentes que en condiciones normales no afectan al género humano. Voy a decir género humano en vez de hombre para que no nos demos por aludidos. Entonces, como el pronóstico, o sea, pronóstico es lo que va a pasar con estas personas a largo plazo, al cabo de los años, pues de la mayoría de estas personas ese pronóstico no se conoce, de estas personas infectadas por el virus. No se sabe lo que va a ocurrir, si lo van a padecer, no lo van a padecer. Por lo tanto, es importantísimo el seguimiento médico de estas personas, de las que tienen anticuerpos positivos. Un seguimiento continuado, me refiero a cada 3 meses o cada 4 meses, depende de cómo se vea, ¿no? Porque el juicio clínico es el aspecto más importante en la evolución de estas personas. El médico que ya conoce, los médicos encargados de este seguimiento, que ya conocen los síntomas clínicos, los signos clínicos y los datos de laboratorio que se van a alterar en el complejo relacionado con el SIDA, ya pueden sospecharlo y en ese momento pueden empezar de alguna manera a actuar preventivamente para esas otras enfermedades, ¿eh? ¿Hay alguna, cómo lo diríamos, algún síntoma que se sepa de que una persona padece el SIDA así directamente? Se saben muchos, o sea, quiero decir que están perfectamente descritos, quiero decir que es por lo que nos guiamos los médicos. No, me refiero, si una persona no va a la consulta del médico, pero vamos, si ya a nivel popular sabe alguien o se tiene conocimiento de quién puede padecer esa enfermedad. Mira, pero quieres saber los grupos de riesgo, ¿no? Los grupos de riesgo yo creo que los conoce ya todo el mundo, aunque solo sea por la revista. Se ha dado tantísima publicidad al SIDA que yo pienso que hoy día nadie desconoce que el SIDA, los grupos de riesgo de padecer SIDA son pues los drogadictos, los homosexuales o bisexuales, los hemofílicos en mucha menor medida, y en menos medida todavía, digamos, si midiéramos por porcentaje, pues a lo mejor en un 1% nada más, personas que han recibido transfusiones de personas infectadas, claro, que se puede dar el caso. O sea, eso está claro, que puede ser así. Bueno, ¿cómo se trata la enfermedad y qué papel juega la ciclosporina en dicho tratamiento? Bueno, la enfermedad, si hablamos de enfermedad a ese tercer grado que ya os he hablado, que es cuando esta persona que tiene los anticuerpos positivos es ganado por una serie de infecciones oportunistas, pues se intenta tratar esas infecciones oportunistas. Y la ciclosporina pues es un, digamos, estimulante de la inmunidad, nada más, pero quiero decir que no es efectivo en este momento en absoluto. Lo que sí se puede empezar a hacer es no dejar llegar a los pacientes una vez que estén perfectamente controlados y que acudan a sus controles. Las personas, me estoy refiriendo, sanas pero portadoras, con anticuerpos positivos. Si acuden a sus controles, entonces podemos detectar pronto el complejo relacionado con el SIDA, en cuyo caso ya se les puede prevenir, como bien saben mis compañeros médicos, como a los pacientes inmunodeprimidos. Se les trata para prevenir, por ejemplo, por las neumonías por Pneumocystis carini y otra serie de infecciones por hongos, que son las primeras que van a afectar a estos pacientes. Cuando tienen el complejo relacionado con el SIDA, les tienes una medicación puesta no para esa inmunidad, para esa inmunodeficiencia, sino para que no cojan esas otras enfermedades, ¿eh? Yo quiero que esto quede muy claro. El SIDA no es como decir, por ejemplo, pues hepatitis, o decir una tuberculosis. No es una entidad definida como tal enfermedad que tú la tratas como tal. Es que es una disposición del organismo a padecer un montón de enfermedades que en condiciones normales no padecería. Bueno, en otras provincias existe una relación de pacientes que padecen esta enfermedad y en León no hay nada de ello. Bueno, tú te refieres a que en las estadísticas que salen a nivel nacional, ¿no? En las revistas sanitarias y tal, pues vienen muchas provincias españolas y entre las que falta León, ¿no? De León nada se sabe. Bueno, pues no se sabe nada, pues porque no habrá entrado digamos, en los rotativos de las revistas sanitarias. Las autoridades sanitarias, yo tengo la obligación de comunicarles
todas las determinaciones que hago de pacientes, digamos primero de personas que tienen los anticuerpos positivos, y ellos tienen que enviarlo a la Comisión Nacional del SIDA. Obligatoriamente tienen que enviarlo. La Comisión Nacional del SIDA, me imagino pues que lo publicará en su momento. ¿Pero se está haciendo algo para detectarlo y prevenirlo en este aspecto? ¿Se está haciendo algo? Pues mira, nosotros en nuestro banco de sangre, en la residencia, al ver el gran problema que lleva consigo pues todo esto, ¿no? La transmisión, que puede ser incluso pues como una mancha de aceite, ¿no? Una persona que no sabe que es transmisora y que es portadora de esta enfermedad puede estar contagiando porque se encuentra bien sin saberlo. Nosotros lo montamos porque montamos la determinación de los anticuerpos más que nada encaminada a los donantes para rechazar las sangres que pudieran ser que estar contaminadas, ¿no? No hemos tenido problema en ese sentido, pero nos pareció, empezó la afluencia de drogadictos, algunos homosexuales querían hacérselo, como es lógico, la gente está sensibilizada, entonces sí que lo estamos haciendo, no en la medida que yo querría. Ya, por ejemplo, en Madrid, la reunión que tuvimos previa al Congreso Nacional de Hematología y Hemoterapia que tuvimos este año en Valencia, en la reunión ya se habló seriamente de que hay muchos hospitales que todas las bolsas de sangre a todos los donantes, aunque sea la tercera vez que donan en el año, se lo determinan, un poco por tranquilidad de ellos y por tranquilidad de las personas que van a recibir la sangre. Eso por un lado. Pero es que también ya se está haciendo a grupos de riesgo, incluso se está aplicando a todos los presos en las cárceles. ¿Por qué no deja de ser un reservorio? Sin que yo con esto quiera decir nada, pero yo opino que la sociedad no solo tiene que ocuparse de las personas enfermas en plan epidemia, tiene que ocuparse de todos y tiene que saber dónde tiene que actuar estas personas y a quién hay que estudiar, por ellos, tienen derecho. No hay que estudiarles solo cuando estén enfermos, hay que estudiarles antes. Y hay que prevenirlo y antes, mucho antes. María Jesús, perdona, hablabas de que se está intentando prever todo esto en la cárcel. No, yo he dicho que hay sitios donde ya concretamente se va a picar, que lo han pedido, gente que está sensibilizada, han pedido desde las cárceles que se les vaya a picar, porque quieren saber si son portadores y quién son los portadores. En este sentido, ¿no? Y a nosotros ya, no de la cárcel, nos han acudido ya personal de riesgo a tiparse, como es lógico. La gente está preocupada. A mí me encantaría el poder atender a todo el personal de riesgo de León. ¿Qué más quisiera yo que el servicio nuestro tuviese una dotación diferente en personal y en aparataje de hace 11 años, cuando yo vine aquí? Pero el aparataje que yo monté en este servicio en 1975 sigue siendo el mismo ahora. Y el personal idéntico, y el trabajo pues multiplicado por 100. Entonces nos es imposible. Si no nos dan más personal y más medios, yo no puedo atender a toda la población leonesa. Es lógico. Imaginémonos entonces que te pidieran una revisión para todos los reclutas de un Ferral del Bernesga, que cada 3 meses o cada 2 meses vienen 5.000 personas, 5.000 hombres. ¿Cómo se solucionaría esto? Nosotros desde luego no lo podríamos solucionar. Yo lo tendrían que solucionar pues los responsables de la sanidad de la provincia, porque nosotros ya solamente con el trabajo que estamos haciendo en la residencia, quiero decir como servicio de hematología y hemoterapia, en los rendimientos del año pasado tuvimos un 153% de rendimiento, lo cual significa que todas las horas, por ejemplo, que yo tengo al año para dedicar al servicio, que son 800 y pico, no las puedo dedicar en mi horario de trabajo. Pasan a ser asistenciales, ¿entiendes? Por eso salen esos rendimientos. Todas las horas que tienes para poderte preparar, estudiar o hacer sesiones clínicas, todas van a la asistencia. Tendría que ser que nos pusieran un horario pues de 14 horas o de 20 para poder hacer eso que tú dices del Ferral, por ejemplo, o poner más gente. Eso yo sí que creo que es posible. Si las autoridades sanitarias se empeñan en ello, el dotarnos de personal y de suficientes medios, que creo que una vida humana, solo una, lo merece, cuanto más un montón que están desatendidas actualmente. Pero ¿están informadas las autoridades sanitarias de que en León no tenéis capacidad suficiente de trabajo por mor de que no hay personal para que esto se pueda llevar a cabo? Por supuesto. ¿Están informadas? ¿Cómo no van a estar informadas si conocen perfectamente cómo están dotados los servicios? Lo conocen, o por lo menos, es su trabajo el conocerlo. Su trabajo es el conocerlo. Están perfectísimamente informados. ¿Han hecho algo al respecto en este conocimiento o no?
O sea, vosotros habéis dado cuenta a las autoridades sanitarias de León de que esto es un problema que se nos está echando encima y que hay que poner medios. Se nos está echando encima ya violentamente porque otras provincias tienen puestos todos los medios. Pues mira, empiezan las estadísticas en España, por ejemplo, en 1981. O sea, ¿qué quieres que te conteste? Si en España, en Madrid y en Barcelona están comunicando a la Comisión de la OMS que es obligación el comunicarlo, están comunicando ya desde 1981 todos los portadores y toda la relación. La están comunicando algunas provincias desde 1981 en España. Estamos hablando en León en 1985. Finales del 85. Finales del 85, ¿eh? No puedo sacarte ninguna conclusión. Saca tú la que quieras. Ya, yo creo que nuestros oyentes sacarán buenas conclusiones de esto. ¿Qué puedo decirte? Pues no lo sé. Estoy como tú. No lo sé. No sé. Y ya ampliando un poco más, con respecto a Europa, ¿cómo está el tema del SIDA? Bueno, pues mira, yo la última relación más o menos que tengo así de la situación del SIDA en Europa es del 31 de marzo del 85. Y bueno, quitando que los países del este, por ejemplo Checoslovaquia, Polonia y tal, no comunican los casos a la OMS, porque esto está sacado de la OMS, ¿no? El Centro de Colaboración de la OMS sobre el SIDA, que está en París. Pues el país que más comunica, por ejemplo, pues es Francia, 307 casos. España solamente 29, pero claro, es que España, más de la mitad de España, seguramente no estaba haciéndolo, no estaba determinando estos anticuerpos. En Europa, por ejemplo, pues hay 940 casos confirmados de SIDA, pero te puedo decir, por ejemplo, como dato, que en Estados Unidos hay como 9.500, unos 9.500 a la misma fecha. En Europa unos 940 son, a mediados de este año, los últimos datos que nos llegaron del Centro de Colaboración de la OMS. No sé si será indagar demasiado. ¿León tiene algún caso de SIDA? Yo no puedo contestarte a esa pregunta porque es que no puedo hacer uso de nada de esto por orden, vamos, por boletín oficial del Estado casi, si no es nada más para cualquier otra cosa que no sea la salud directa. La confidencialidad es absoluta, está exigida. Solamente te puedo decir que mi obligación es el comunicar todo lo que sea al respecto a las autoridades sanitarias. Y que sean ellas ellas tienen que comunicarlo a la Comisión de Seguimiento del SIDA en Madrid a través de las comunidades autónomas. O sea, son María los Jesús, pasos. ¿hay planes de investigación en España respecto a esta enfermedad como hay en otros países? Bueno, ¿Se usan los dineros públicos para investigar? No me metáis a mí en política, que yo no es política, es... y de dineros públicos muchísimo menos, no entiendo nada. Casi coloquio. No entiendo ni de los privados, cuanto más de los dineros públicos. De eso ni idea. Mira, yo lo que sí te puedo decir es que hay una comisión de seguimiento del SIDA en Madrid. Que el Centro de Virología de Majadahonda... Perdona, ¿de quién depende? ¿Del Ministerio de Sanidad? Bueno, las comisiones de seguimiento de las enfermedades normalmente dependen del Ministerio de Sanidad, claro, aunque no estén integradas solamente por personas, digamos, que dependemos del Ministerio de Sanidad. A lo mejor no hay personas que reciban su sueldo, digamos, su trabajo sea del Ministerio, pero sí, es del Ministerio de Sanidad. En el Centro de Virología de Majadahonda, que es donde todos remitimos los sueros para su confirmación, es donde obligatoriamente tenemos que enviarlos. Ahí sí que están haciendo, pues me imagino que siguiendo pues un poco las líneas que están siguiendo en Francia y en todas partes. No a lo mejor, pero lo desconozco, o sea, no puedo aseguraros si están haciendo algo en cuanto a vacuna o tal. Eso sí estoy convencida de que lo están haciendo pues en Francia, ¿no? Aquí en España se está haciendo, pues oye, lo que se puede. Me imagino que lo que se puede. Yo me encantaría que por lo menos yo me conformaría con un censo. Me conformaría primero con un censo, porque yo opino que en Francia y en Estados Unidos están haciendo todo lo posible para conseguir la vacuna dentro de un año y pico. Eso ya está, vamos, un poco visto en este sentido. No dejan de ser los que han descubierto el virus, el método de laboratorio para que todos podamos detectar los anticuerpos, muy fácil, muy asequible, pero muy peligroso también, claro, de hacer. Es lógico, te puedes contagiar al hacer las determinaciones en el laboratorio. Y yo, en España, me gustaría que en todas las provincias se procurara tener un censo de estas personas, ya digo que siempre partiendo de la confidencialidad más absoluta.
Entonces tendremos que investigar a nivel del Ministerio de Sanidad. Javier, labor tuya, que te preocupes y que te enteres la razón de por qué León no sale en ese censo nacional o en esas explicaciones hasta ahora de lo que se ha tratado sobre el SIDA. Bueno, yo referente a esto tengo que hacer un comentario. Con los ministerios del gobierno socialista tenemos nuestros problemas. Cuando hay un problema que es de León, me parece que o no quieren nada saber de lo dicho en otras ocasiones, de emisiones locales, o de emisoras locales, no desean saber nada, les gusta más, no sé, el estar en esos sillones, en salir a nivel internacional y mundial y nacional, y a nivel local me parece que el grupo socialista, igual que otros, no quiere saber nada del tema. O sea, o se lavan las manos o dicen, no, salgo mejor en TV3 o en Televisión Española, o me voy a Biarritz. Bueno, yo creo eso no tendrá nada que ver con lo del SIDA, ¿no? No, va por otros cauces, es un complemento a la tertulia que estamos manteniendo. Lo que sí queríamos saber, vamos, si es que está ya prácticamente hecho, es cuándo se va a poder controlar esta enfermedad. Si va a ser pronto, tarde. Bueno, mira, lo primero que hay que hacer es saber quién es portador, quién tiene anticuerpos. Bueno, si estamos partiendo de que en León es imposible, hablando a nivel local, estamos haciendo a grupos de riesgo estamos haciendo a personas absolutamente sanas sin ningún riesgo, como son los donantes. Sí. Solamente por si alguna persona no se autoexcluye, por ejemplo, tú imagínate que una persona tiene muchas ganas de donar, no se da cuenta de la trascendencia que puede tener que sea, pues yo que sé, drogadicto, lo oculta, por ejemplo, o es drogadicto y quiere dar sangre, engaña al médico, lo oculta, y esta persona está sana. En su revisión médica previa a la donación es una persona que aparece como sana. Entonces, esta persona, sin saberlo, tiene los anticuerpos positivos, tiene el virus. El que va en la sangre, como es lógico, al hacer la donación. Entonces, yo, la, digamos, obligación más perentoria y más directa que tengo, que es por lo que yo monté en el servicio nuestro, bueno, por lo que lo montamos, quiero decir, pero vamos, por lo que vimos la urgente necesidad de hacerlo, fue para tipar todas las bolsas de sangre, y si algún donante no se había autoexcluido. Me explico, ¿no? Sí. Que él hubiera, a pesar de todo, pues hubiera hecho una ocultación al médico, hubiese dado sangre. Por eso se les advirtió a todos los donantes que se les iba a hacer esta prueba, que el que no quisiera que se le hiciera, que no donara, porque nosotros tenemos que estar seguros de que la hemoterapia que hacemos es una hemoterapia de garantía, que la sangre que ponemos es una sangre con todos los controles sanitarios posibles y toda la exclusión de enfermedades posibles, ¿no? Sí. Entonces es por lo que empezamos a hacerlo. En ese caso, luego ya digamos que por, no sé qué palabra emplear, casi por necesidad social, vimos que no podíamos rechazar a los grupos de riesgo que acudían a nosotros, aunque era una técnica montada solamente para los donantes. ¿Me explico? Sí. A mí me va un chico preocupado por si tiene el SIDA, porque es de un grupo de riesgo, porque es un drogadicto, que nos acuden, y nos acuden muchos, y no puedo decirle que no. No puedo decirle que no porque yo soy un médico y me interesa la salud pública. No me interesa solamente el tratar a las personas, a mis pacientes hematológicos o a las personas que van a recibir una transfusión, darles la sangre idónea. También me preocupa la medicina preventiva. Me preocupa, aunque no es mi función, sería función de la Consejería de Bienestar Social. Eso sería labor de ellos, lo que es medicina preventiva y lo que es prevenir las enfermedades, para que estas enfermedades no pasen a un porcentaje, pues, bueno, el componente ya es exponencial de la transmisión. Sin ser integrante de ese grupo de riesgo, una persona normal y corriente de calle puede ir a hacerse ese control de anticuerpos. Si no es un grupo de riesgo y no me dice, por ejemplo, pues que ha convivido con un drogadicto y se ha picado con una aguja, pues no se lo hago. No se lo hago, porque no lo va a tener. No, yo preguntaba, es absurdo. Le ha estado curando y luego ella se olvidó de lavarse las manos, de la sangre, y que no sabe si ha comido con ella, si se ha chupado los dedos, no se los ha chupado, o que cualquier cosa de estas, y para su tranquilidad se lo hago. Pero si tú me dices que eres una persona que no tienes alrededor a nadie, que no has convivido con nadie que sea una persona de riesgo de tenerlo, pues no te lo haría. No te lo haría porque hay muchas personas esperando delante y es una prueba carísima.
Entonces, efectivamente, hay que atender primero a los que, a mi manera de ver, actualmente están absolutamente desatendidos, porque no es solo determinarlo, es luego quién les va a controlar, ¿eh? ¿Quién les va a controlar? Yo espero que en esta semana ya hemos quedado en tener una reunión para acabar de solucionar esto, para ver dónde van a acudir estas personas una vez que se les comunique, creo que yo personalmente, a las personas que sean portadoras. Por eso cualquier persona por ahí que me consta que puede estar diciendo que tiene el SIDA porque le hemos hecho los anticuerpos y porque tal y tal, y ha empezado a correr sus bulos por ahí, si yo personalmente no he hablado con esa persona hasta que yo no hable con ella no está segura de nada, porque soy ahora mismo la única persona autorizada, según las órdenes ministeriales, es el médico del banco de sangre, el jefe de servicio de hematología, quien tiene que comunicar a las personas portadoras, quizá porque consideran que al estar nosotros en contacto con algunos de los grupos, es por lo que quizá podemos hablarles y explicarles mejor hasta qué punto están afectados o tal, ¿no? Es por eso. Bueno, vamos un poco con el comentario de tertulia de los bares o la mamá esa que tiene a su crío. Bueno, yo he oído comentar que esta enfermedad, o sea, no sé... ¿Cuándo se capta esta enfermedad? ¿A los 2 años, antes o después? Es un comentario que corre por la calle. Dice, hasta los 2 años no te saben si tienes el SIDA, no se sabe si tienes el SIDA. Bueno, o no. ¿Qué bulo es este? ¿Cómo que hasta los 2 años no sabes que tienes el SIDA? Sí, hombre. Bueno, hay personas con SIDA desde niños, desde edades, sí, repartidos por grupos de edades, pues en las estadísticas tienes desde meses, desde hijos de drogadictas, por ejemplo, que tienen anticuerpos positivos, esos niños tienen riesgo de tener el SIDA. O sea, se detecta en el momento que se hacen las pruebas, ¿no? Eso es, hasta que no se hacen las pruebas no se detecta. Hasta que no se hacen las pruebas o hasta que esa persona no padece una enfermedad sospechosa para, digamos, su médico de cabecera, le aparece con una candidiasis que le llega desde la boca hasta el estómago, generalizada, le ve que es una persona pues que está inmunodeprimida y entonces pues empieza a sospechar y se puede confirmar. Hay unos protocolos de confirmación rigurosos porque no puedes decir ningún médico, esta persona tiene SIDA. Te tiene que decir la Comisión de Seguimiento del SIDA frente al protocolo si era un SIDA o no lo era. No lo puede decir cualquiera, es muy riguroso, hay que cumplir una serie de requisitos exactos para que sea. Lo que sí te puede decir, pues yo, por ejemplo, es que se es portador, porque ha dado positivo y Majadahonda nos confirma que es positivo, pero hasta que no llega la confirmación de Majadahonda, yo no puedo decirle a una persona que es positiva, aunque haya dado positivo en nuestro laboratorio, O sea que todo lleva un control rigurosísimo, más que nada por evitar el pánico debido a que los informadores os habéis pasado un pelín, hablando ya en leonés, que ya se me va pegando, un pelín, os habéis pasado en hacerlo la vedette de las enfermedades al SIDA. Es una enfermedad, pues, quiero decir, es una inmunodeficiencia que condiciona otra serie de enfermedades, pero que, bueno, pues hay otras muchas enfermedades. No hacía falta, a mi manera de ver, el organizar ni tanto escándalo ni tanta cosa con el SIDA, porque la gente se preocupa. La gente se preocupa y puede haber una histeria colectiva que no viene a cuento en absoluto. Quizá haya sido motivo de padecer esta inmunodeficiencia gente tan popular como ese famoso actor Rock Hudson. Claro. Ese haya sido motivo de preocupación, sí, a nivel de pueblo. Sí, ese, y que un poco la gente, pues por ejemplo, yo aquí ya sería a lo mejor pues meterme en lo que no es cosa mía, quiero decir que lo mío es la medicina, pero ya opinando quizá como ciudadano, pues a lo mejor se habla de esta enfermedad, una persona que por ejemplo pues no es homosexual, no es drogadicto, pues lo habla incluso con una falta de solidaridad humana increíble y con un, no sé cómo decirlo. Sí, se hace el chiste canallesco porque es espantoso. El oír hablar así me parece que es que no pertenecen ni al género humano. El poder decir, fíjate lo que les pasa, por ejemplo, por ser tal. Bueno, pues a lo mejor a quien está robando no le pasa nada. Y es igual o peor, ¿no? Entonces a mí me parece que quizá estos grupos han hecho pues que un poco se hable de ello en plan incluso pues de noticia pero despreciativo. Yo me pone muy enferma el que alguna persona lo tome como
yo qué sé, como un castigo, como cualquier cosa. Nada es un castigo. Todo viene porque tiene que ser así y ya está. Bueno, vamos a hablar la pregunta que se hace... Un momento, Javier. ¿Sí? Tenemos llamada telefónica, igual es relacionada con el tema. De acuerdo. Vamos allá. Pásala. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, yo quería preguntar una cosa. Sí, nos dice su nombre, por favor. Sí, María José Fernández. María José Fernández. Dígame, Mira, y cuando acabe, escucha por la radio, por favor. Sí, sí. Mira, la gente drogadicta, bueno, y homosexuales, son los que padecen el SIDA. Pero el porro, ¿también con el porro se coge o no? No. Vale, gracias. Con el porro no. A no ser que si es por la saliva, vamos, si es una persona que tiene un gran porcentaje de anticuerpos, puede tener el virus en la saliva. No es fijo. Ya he dicho que sobre un 85, un 80% de las personas se les ha aislado el virus. Entonces puede ser que entre dentro del tanto por ciento que no lo tiene en la saliva, pero puede tenerlo en la saliva. Quiero decir, si lo compartes con personas, si coincides con 5 personas que son portadoras de SIDA y se chupetea el porro, pues oye, no sé, a lo mejor le toca, pero vamos, mejor en tal caso pues el porro particular. Cada uno con su boquilla. Vamos con la pregunta de la mamá, hombre, esa que se hace cuando baja por la escalera o está en el supermercado. ¿Mi hijo tendrá el SIDA? ¿Un niño puede No. afectarle el SIDA? Si ella no tiene los anticuerpos a un niño de meses, pues no lo tiene, no lo puede tener, está clarísimo. Y si en su familia no hay ninguna de las personas de los grupos de riesgo, pues tampoco. Pero yo te puedo decir que en las estadísticas hay, tengo edades, quiero decir, personas que tengo yo aquí delante ahora mismo, que traje, por si acaso me preguntabais algo de estadística, que no veo para aprenderme los números de memoria, pues por ejemplo, de 11 meses a 59 años, mayores de 60 años ya es muy, muy poquitos, mayores de 60 años muy pocos, pero desde esa edad puede ser. Niños pues que tienen una madre drogadicta que a lo mejor pues sangra, lo que te digo, y atiende al niño, que tiene a lo mejor un eczema de pañal, y el niño tiene sus erosiones en la piel y ella pues no sé si se muerde las uñas o no se las muerde o tiene una herida y está sangrando y va a atender al niño, ¿no? Como es lógico, y puede contagiarlo directamente por un contacto, por la sangre, la madre, ¿no? Normalmente los niños pequeñitos el contagio es por la madre. Si la madre no lo tiene, el niño difícilmente lo tiene, si no convive con personas de riesgo. Lo que está claro es que el SIDA es una enfermedad que le llaman de moda. Digamos un síndrome, que es lo que es. Un síndrome de inmunodeficiencia. Efectivamente, es un síndrome, y yo con esto quiero concordar algo con aquel síndrome que también apareció allá por cuando tú comentabas que empezaban las estadísticas en otros sitios, sino aquí, aquel famoso síndrome tóxico. Alguien a mí me comentaba algún día, ¿no tendrá que ver algo lo del SIDA con el síndrome tóxico? Yo, que no, soy en la materia, no tengo ni idea, le dije, no creo que tenga que ver nada. Pero la gente está muy concienciada en estas enfermedades a nivel nacional que se corren como la pólvora. Dice, pues igual tiene que ver algo este síndrome de inmunodeficiencia con el síndrome, no, aquel llamado tóxico, que al final no sabemos cómo se llamaba. No tiene nada que ver porque no se comporta igual. Un sarampión pues no tiene nada que ver con una tuberculosis, por ejemplo. O cualquier médico, si le dices, ¿tiene algo que ver el sarampión con la tuberculosis? ¿Este tuberculoso y este niño con sarampión son iguales? Y te dice, no, por supuesto que no. O sea, está así de claro el asunto. Te pongo este ejemplo así un poco ridículo. No se comportan igual las dos cosas. Pero a mí me gustaría que tuvieran una cosa que ver. Mira por dónde. El síndrome tóxico con este síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y es en la atención del Estado hacia él, en que ahora todavía, por ejemplo, en la residencia hay médicos solamente dedicados, o sea, que se contrataron en su momento para seguir a estos pacientes y parece pues que no se va a acabar nunca, ¿no? Entonces hay unos médicos contratados específicamente para eso y para el síndrome de inmunodeficiencia adquirida no. Quizá porque no se atreven estos grupos de riesgo a presionar a la administración o porque quizá pues la administración o esta sociedad, las personas que no les son útiles y a las que no se les puede hacer trabajar a tope, como nos pasa a algunos, a los que no se les puede exprimir a tope, pues esos no interesan y quizá no importen tanto. Y estos otros, los del síndrome tóxico, sí podían ponerse delante de la Moncloa con pancartas. Quizá estos otros grupos no se atrevan a ir a presionar a la administración,
pero sí me gustaría que compartieran eso, y Sí. era una dotación médica específica para ellos. Concordábamos una pregunta Sí. antes del plan de seguimiento. Eso A es. este le llamaron plan Es nacional que de es seguimiento. obligado, es que es obligatorio, es que ya está dicho por órdenes ministeriales que estos pacientes, bueno, que estas personas que tienen los anticuerpos tienen que ser controladas periódicamente, con la periodicidad que considere el médico, que a mí me parecería muy buena, cada 3 meses. Un control clínico ya, clínico y analítico, radiológico, oftalmológico. O sea, les tiene que ver el oftalmólogo, el de piel, una serie de personas, pero quizá con un médico dedicado a ellos, o sea, ya sabría quién tenía que enviarles ante la menor alteración, ¿no? Además hay unos protocolos que rellenarlos, sabe si está en un momento de riesgo o sigue siendo clínicamente sano. Pero eso sí, me gustaría que por fin se contratasen personas dedicadas a este seguimiento, que me parece que es muy necesario. Para mí todas las personas son iguales. Un drogadicto, un homosexual, una persona sana, un director de banco, son exactamente iguales en cuanto al derecho a la salud. La razón será de que en esta sociedad que vivimos siguen siendo marginados. También lo que nos interesaba y queremos que salga a la luz pública es en razón del contacto sexual, cosa muy habitual en la vida, en razón de qué prevenciones se tienen que tomar cuando tengas que efectuar el acto sexual. Bueno, pues mira, en ese sentido no está comprobado que los preservativos lo eviten, el paso del virus, del virus que va en el semen, no está asegurado. Perdona, esta pregunta te la hago en razón de que, charlando con un farmacéutico, decía que la venta de preservativos habría aumentado de un orden de un 80 a un 90% más que en años anteriores. Lo veo lógico, claro. Pero si tú nos estás dando esta explicación... Bueno, yo lo que digo es que daros cuenta que de esto estoy informada de todas las circulares, todas las órdenes, todas las informaciones y estadísticas que nos llegan a través, primero, de este grupo de la OMS, que os dije, y del grupo de seguimiento del SIDA de Madrid. Entonces, yo digo lo que dicen, nos dicen, ¿no? Sí. Entonces, no está comprobado que evite el paso del virus, pero, o sea, que prevenga al 100%. Pero sí parece que baja un poco la incidencia de contagio. Bueno, ¿el SIDA es una enfermedad propia de los llamados países civilizados o se puede dar en cualquier parte del planeta? Sí, se puede dar en cualquier parte del planeta. Se puede dar, sí. Se puede dar. Otra cosa que yo quería aclarar, porque has hablado de Majadahonda, de que hasta que no llegue de allí, ¿qué se depende? ¿En este aspecto se depende de Majadahonda? Se depende de Majadahonda en cuanto a las confirmaciones analíticas. Los sueros tienen que ser enviados allí y ellos te confirman. Te confirman porque hay falsos positivos. Pero... Entonces, como hay falsos positivos, es obligado que para asegurar que una persona tiene anticuerpos positivos frente al SIDA, es obligado que al menos 2 laboratorios y por distintos métodos diagnósticos confirmen la positividad. ¿Sabes? Pero esto es por eso. Quiere decir que yo, por ejemplo, te hago un análisis de sangre y te digo, tienes anemia, vamos a suponer, y te lo puedo decir directamente. Y en el caso del SIDA no te puedo decir, te puedo decir que tienes anemia porque las pruebas son tan claras que no hace falta una confirmación posterior, ¿no? O sea, no haría falta una confirmación posterior, o puedo decir, me extraña que este chico así tan alto y tal tenga anemia, voy a volver a meter en el aparato la sangre a ver si se confirma esta cifra de hemoglobina. Y entonces lo confirmo y digo, pues chico, tienes anemia, por ejemplo. Pero en este caso no, porque hay muchos falsos positivos. Entonces es obligado el que vaya a Majadahonda, que es donde tienen montado, nosotros tenemos montado el método LISA como en el resto de los hospitales. Ellos tienen montado el método de inmunofluorescencia y de inmunoprecipitación, que es el que están ahora mejorando, ese otro segundo método. Entonces ya lo comprueban, no solamente por el método LISA que tú hiciste, sino por otros 2 métodos que actualmente no son en absoluto asequibles de ninguna manera al resto de los hospitales. Lo tienen centralizado ellos. Es como si dijeras, este análisis me lo puedo hacer en Astorga, y te diría, no, porque está centralizado en la residencia.
pues es igual. Esos otros métodos confirmativos, que hay que hacerlo por 3 métodos para su confirmación, los otros 2 están en Majadahonda, y es por lo que tenemos que enviarlo allí. O sea, el coste para montar algo como lo de Majadahonda en León es No, eso sería elevado. imposible. Para eso está el Centro de Virología de Majadahonda, que además lo hacen muy bien y atienden estupendamente, y lo hacen muy bien. Y hoy día, que no tienes problema en cuanto a los medios de comunicación, llegan los sueros congelados perfectísimamente, ¿eh? O sea, de León se envían no solamente esto a Majadahonda, también se envían a otros laboratorios, por ejemplo, pues hormonas, otra serie de analíticas. Eso no es hoy día nada extraño, ni nada extraordinario. María Jesús, ya no te queremos entretener más, sino simplemente dejarte el tiempo suficiente para que des las recomendaciones que creas oportunas a todos aquellos nuestros oyentes para que puedan prever o prevenir un poco su mentalidad, en razón de que se puedan ver ellos como portadores. Bueno, pues yo lo primero que quiero es que la gente no se preocupe, en general. La gente que no está sometida a ningún grupo de riesgo, que no le vaya a dar ahora la histeria colectiva de decir yo voy a ver si tengo el SIDA, porque es absurdo, o sea, no lo va a tener. O sea que en ese sentido, primero tranquilizar a las personas que no son de riesgo, que no entran dentro de los grupos de riesgo, y que los grupos de riesgo, de alguna manera, intentaremos en las conversaciones que vamos a tener en la semana que viene, ver cómo se les puede atender a todos. Yo les aconsejaría que fueran a su médico de cabecera y que nos solicitara la determinación de los anticuerpos a todos los grupos de riesgo, que no significa nada, como he dicho antes, el tenerlos positivos más que el que se ha estado en contacto con el virus, pero que se puede estar libre de enfermedad y que se puede incluso no padecerla nunca. O sea que en este sentido los grupos de riesgo incluso que estén tranquilos, que no estén, que no se pongan histéricos, pero que intenten que se les determine, que las personas que no tengan seguridad social, pues que nos lo pregunten, que yo intentaré que las autoridades sanitarias me informen en este sentido. Todas las personas que tengan dudas, que pregunten en el servicio de hematología. Nosotros les informaremos según las órdenes que nos vayan llegando. A mí me gustaría el poderles hacer a todos, absolutamente a todos. Lo que sí les aconsejaría es que tuvieran muy claro cómo es la transmisión. Que la transmisión por la sangre, las madres que sean drogadictas, pues piensen en sus hijos primero. Si no piensan en otros compañeros de aguja, pues ¿qué le vamos a hacer? A lo mejor lo tienen todos alrededor. Pero en los niños, que piensen que pueden estar libres de enfermedad esos niños, y que piensen que por la sangre o por cualquier descuido, pues esos niños pueden adquirirlo, y es una pena porque pueden estar libres de enfermedad. Te quería hacer Sí, una dime. pregunta, que antes hablabas de los grupos de riesgo en centros penitenciarios, drogadictos, etcétera. No, y en la calle, claro. En la calle. ¿En ese etcétera se incluye la prostitución? Bueno, pues claro, dije homosexuales y bisexuales, homosexuales y bisexuales. Sí. Si una persona tiene es heterosexual, se ha contagiado por una jeringuilla, puede contagiar a su pareja, sin que sea drogadicta su pareja, O sea que se incluye todo, por supuesto. Yo por mí me encantaría, o sea, quiero decir que me gustaría estar dentro del grupo de la medicina preventiva y ponernos en este momento a hacer el censo de León, siempre que sepa todo el mundo que me oye que la confidencialidad es absoluta, absoluta. La única persona que tiene la lista de todas las personas que se han hecho los anticuerpos con nombres y apellidos soy yo, porque todo funciona por números. Todos los sueros llevan números y quien tiene la clave de los números para nombres soy yo. O sea que la confidencialidad es absoluta. En ese sentido, nadie se va a sentir marginado, y muchísimo menos por nuestro servicio, que es un personal que está acostumbradísimo a tratar con la gente en general, porque no deja de ser un banco de sangre, aparte de un servicio de hematología que tiene sus enfermos y también su parte de laboratorio, y es un personal encantador, y que en ese sentido nosotros somos sanitarios, o sea, somos médicos y ATS, no somos nadie que juzga nada en absoluto. Y lo que queremos es prevenir, y lo que queremos es que no se extienda, y lo que queremos es que quien lo sepa, que quien lo tenga,
sea consciente de que puede contagiar a otros y que esos otros a lo mejor padecen la enfermedad, aunque él no la vaya a padecer nunca. Perdona, hablando de la medicina preventiva, yo he oído, no porque tuviera la edad suficiente de haberlo vivido, a las antiguas mujeres prostitutas tenían un control riguroso, no sé si era semanal, mensual, de una medicina preventiva. ¿Existe hoy en día ese control? Bueno, yo no lo sé, no es lo mío, pero yo también lo había oído exactamente igual que tú. Sí. Me parece que tienen derecho a ello, ¿no? No sé si lo tienen, No pero deben, yo creo... no deben estar incluidas en la Yo seguridad creo- social. Yo creo que tienen derecho a unos controles sanitarios como en otros países. Sí sé que en otros países funciona. Y sí sé, he oído que aquí lo tenían pues cuando, por ejemplo, estudié higiene, ¿no? Cuando estudié la asignatura de higiene nos lo contaban, pero que luego ya se quitó. Tenemos una llamada, me parece. Oye, Buenas tardes. oye, ¿Sí? dime. Sí, díganos. sí. Oye, ¿es Popular de León? Sí, Popular Sí. de León. Oye, miras aquí Popular de Valladolid. Sí, un segundo, por favor, un segundo. Bueno, pues creo que llevamos unos 45, 55, cerca de una hora. Uy, qué pronto se nos ha pasado, ¿no? Sí, A lo hablando mejor hemos de- ido muy rollo para la gente. Bueno, ¿no? yo creo que es un problema este del SIDA o una enfermedad o como se le quiera denominar que está en el Un candelero. síndrome, un síndrome de inmunodeficiencia. Bueno, ¿Eh? y entonces yo pienso que hemos intentado pues informar a la gente de la calle, no hemos utilizado, como bien hemos dicho, palabras demasiado técnicas, sino un lenguaje vulgar y creo que habrá quedado suficientemente claro y no me gusta halagar a nadie porque en mis programas cuando hay que dar, como se suele decir, palos los doy, pero esta señora, ¿tenemos una llamada? Buenas tardes. Ay, pero yo acabo de llegar de la calle, no sé de qué trata. Es que quería saber, por favor, si sabéis algo de la de mar. No, señora, juega a las 8 de la tarde, ¿eh? Ah, muchísimas gracias. Nada, adiós. Además y SIDA no son compatibles, pero Es el problema de la radio en directo, el Sí, admitir, pero me encanta, el yo- admitir las llamadas así de improviso y resulta esto. como iba diciendo que no, los halagos también a veces son buenos, pero esta doctora ha venido muy humildemente, no nos ha puesto ningún tipo de censura a ninguna pregunta, como nosotros hemos hecho igualmente con ella, ha tenido los micrófonos abiertos, en ningún momento esta luz roja que aparece aquí ha sido cortada para nada, y no sé, agradecerla pues el detalle que ha tenido con Radio Popular y decirle que estamos a su entera disposición y cuando haya que dar alguna noticia sobre el SIDA, espero que se nos tenga informados. No obstante, yo ya estaré en contacto con ella. Si alguna cosa o algo queda por decir, usted tiene Vale. los micrófonos abiertos para decirlo. No, nada más yo agradeceros la oportunidad de informar un poco, por lo menos a parte de la población, los que nos hayan escuchado, porque la gente estaba muy preocupada y nos estaban preguntando. Yo no me importa informar uno por uno según van acudiendo, pero si así han quedado informado un grupo de población, es gente menos a la que me toca informar particularmente. Y que cualquier problema en este sentido, en el sentido de determinarse anticuerpos el personal de riesgo, que yo les informaré, quiero decir, si las autoridades lo consideran oportuno el hacer la información a través de los medios informativos, yo encantada. Y si no, según me vayan llegando a mí las órdenes ya para esta provincia, porque las órdenes generales ya están dadas, pero las órdenes para esta provincia, pues si no se dice en los medios de comunicación ni en los periódicos y tal, yo tampoco tengo ningún inconveniente en que nos pregunten en el servicio de hematología. Pues muchas gracias, María Jesús Moro, y ya sabe, la esperamos cuando lo desee. Gracias a vosotros. Gracias.